Buenas tardes, amigos televidentes. Nuevamente con ustedes, 3 a la semana. Hoy, lamentablemente, no nos va a acompañar nuestro gran amigo, periodista Daniel Candelario, quien se encuentra de viaje fuera de República Dominicana. Deseándole desde aquí un feliz viaje y una agradable estancia donde se encuentra. Mañana es el Día de los Padres. Nosotros desde aquí felicitamos a los padres, pero a los verdaderos padres, los que han sido responsables, los que han dado formación a sus hijos, los que han protegido a sus hijos e hijas. A esos padres nosotros desde aquí les extendemos la más cordial felicitación. Y esta semana, señores, fue muy movida realmente. Ya definitivamente el presidente Danilo Medina anunció que no va a optar por una repostulación, contrariando todos los pronósticos de que se habían hecho, ya que habían fuertes aprestos de modificar la Constitución para quitarle el nunca jamás y que él pudiera optar por una nueva repostulación. Esta situación no se dio. La gente del grupo del expresidente Leonel Fernández, en una actitud poco política, han estado presentando esta decisión del jefe de Estado como un triunfo sobre Danilo Medina. Y queremos advertir también que si la lucha interna en el PLD se creen que con la decisión del presidente Danilo Medina de no optar por la repostulación, si creen que la lucha interna en el PLD se va a terminar, señores, ahora que realmente comienza la lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya Danilo, sin el San Benito que se le acusaba de que estaba presionando y que había comprado legisladores para producir una reforma constitucional que permitiera su repostulación, ya él no tiene esa situación encima y podrá, y así lo anunció, podrá enfilar todos sus cañones hacia el expresidente Leonel Fernández. Que queremos decir desde aquí que Danilo Medina, bajo ninguna circunstancia, va a, o mejor dicho, hará todo lo posible por impedir que Leonel Fernández obtenga nuevamente la primera magistratura del Estado a partir de 2020. Porque el grupo de Danilo Medina, ellos adelantan que habría retaliaciones en un eventual gobierno de Leonel Fernández. Habría retaliaciones que mucha gente sería metida presos, recordando una nueva reedición, de lo que ha ocurrido en Ecuador, donde el candidato que aupó el presidente Correa, ese fue que se convirtió en su principal verdugo. E incluso hay una serie de casos abiertos, de acusaciones abiertas en contra de Correa, que no puede viajar a Ecuador, porque la justicia ecuatoriana lo está esperando con una orden de arresto y con una serie de acusaciones. En el caso de República Dominicana, el grupo de Danilo Medina teme eso, y no solamente que teme eso, sino que ha dicho de que Leonel Fernández no optaría únicamente por un único periodo, 2020-2024, sino que Leonel Fernández y su grupo estarían pensando en por lo menos, en 2 periodos consecutivos. 2 periodos consecutivos y que en un tercer periodo entonces buscarse un delfín en la fila de Leonel Fernández para continuar el bateo y corrido. Aquel bateo y corrido que anunció una vez en su momento Guido Gómez Mazara cuando habló de una posible reelección del expresidente Hipólito Mejía. Eso temen el grupo de Danilo Medina, que hará todo lo posible por impedir un triunfo eventual de Leonel Fernández. Se habla de que el grupo danilista va a escoger mediante encuestas, a su candidato, incluso va a escoger un único candidato que va a enfrentar en las primarias abiertas a Leonel Fernández. Queremos decir que eso es un preludio de que la lucha interna en el PLD, lejos de apaciguarse con el anuncio de Danilo Medina de que no optará por una repostulación, señores, tiende a agravarse. Danilo Medina, cuando anunció al país, aunque vimos un presidente cansado, un presidente incluso está desmoralizado por todas las acusaciones que se vertieron en su contra de parte del grupo de Leonel Fernández, vimos un presidente que al mismo tiempo le declaró la guerra a Leonel Fernández cuando habló de la sangre nueva que debe
ser escogida para dirigir los próximos destinos nacionales desde el grupo de Danilo Medina, que ya anunciaron que van a escoger mediante encuestas. Y yo creo que si se escoge por encuestas, el grupo de Danilo Medina se limita a una encuesta para escoger al candidato que va a representar a ese grupo, yo creo que correría el riesgo de errar el tiro. En el grupo de Danilo hay personas que se han echado, como decimos aquí en buen dominicano, se han echado la canana de enfrentar directamente a Leonel Fernández, y yo entiendo que ese es un grupo, esas son personas que en el grupo de Danilo Medina tienen unos house frente al presidente. Yo creo que el presidente de Danilo Medina, en base a las fidelidades que algunas personas dentro del grupo de aspirantes le han demostrado a él, yo creo que él debe influenciar para la selección de un candidato que represente ese grupo con posibilidades de triunfo. Sabemos que Danilo, cuando dijo, nos queda un año por hacer muchas cosas, nos queda un año de gobierno. Y yo creo que ese año de gobierno, Danilo Medina lo va a emplear a fortalecer su grupo a nivel interno y fortalecer al eventual candidato que podría representarlo en las primarias del 6 de octubre frente a Leonel Fernández, cuyo grupo también que está tratando de suavizar las cosas y de pasarle la mano a Danilo Medina, pero parece que ellos no tuvieron eso en cuenta de la situación que se podría derivar con tantas acusaciones, improperios, acusaciones e insultos hacia el presidente de la República. También está el hecho de que Leonel Fernández encabezó multitudes que acudieron a los frentes del Palacio del Congreso Nacional a presionar para evitar, decían ellos, para evitar que se conociera un proyecto de reforma constitucional. Por esto es que ellos alegan que la decisión del presidente no es más que una derrota del danilismo, pero un triunfo hacia Leonel Fernández. Parece que ellos no cuentan que Danilo Medina constituye la principal fuerza a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y que definitivamente y obligatoriamente tendrían que contar con el apoyo de Danilo Medina. Óigame, tienen que contar obligatoriamente con el apoyo de Danilo Medina si quieren que Leonel Fernández sea presidente de la República por una cuarta ocasión. En vista de esta situación que se está viviendo dentro del PLD, ahí vemos que Kiki Antún anunció que su partido reformista social cristiano es partidario de que se haga una reforma constitucional. Una reforma constitucional que entendemos nosotros es perfectamente viable. Ahora, sin las presiones del grupo de Leonel Fernández y sin las presiones de los grupos de la sociedad civil que acompañaron a Leonel en esta aventura para presionar a los congresistas para que no aprobaran el proyecto de reforma constitucional. Dice Kiki Antún que el Partido Reformista Social Cristiano está de acuerdo con una reforma a la Constitución que le quite el impedimento a Danilo Medina para repostularse. O sea, que ellos entienden que Danilo Medina, ese impedimento se le debe quitar a Danilo Medina, pero además también sostienen ellos que también se deben aprobar otros puntos en esa eventual reforma constitucional. Por ejemplo, que se reunifiquen las elecciones congresuales, municipales y presidenciales, que se quite la figura del Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y además también que se contemplen otros puntos dentro de la Constitución y que se le haga un candado. Pero ni corto ni perezoso, también el expresidente de Hipólito Mejía se expresó en iguales términos. Claro, Hipólito tiene un interés marcado, un interés primario, y es nada más y nada menos, aunque yo no dudo de la sinceridad de sus palabras, entendemos que Hipólito Mejía lo que trata es de pescar el río revuelto. Quiere agenciarse el apoyo de Danilo Medina en caso de que el candidato del PLD sea Leonel Fernández. Ustedes saben, sabemos todos, las cordiales relaciones que en términos personales y políticos existen entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía, quien no puede ver ni en pintura al expresidente Leonel Fernández. Entonces, ante la eventualidad de que él resulte electo candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y tenga que enfrentarse a Leonel Fernández, él entiende
que el apoyo de Danilo Medina sería decisivo para él conseguir la victoria frente a Leonel Fernández. En el caso del Partido Reformista, también está apostando a esa posibilidad, pero en el caso de que el escogido a representar al PRM sea Luis Abinader, ellos entienden que Danilo le endosaría su apoyo también al PRM, pero en la persona de Luis Abinader, para eventualmente derrotar a Leonel Fernández. Así está el panorama político en República Dominicana. Vemos también lo que ha ocurrido en Puerto Rico, donde después de más de 2 semanas de protestas, mega protestas en Puerto Rico, el gobernador ha tenido Ricardo Rosselló, llamado Ricky Rosselló. También lo definen como Ricky Ricón, porque es una persona que tiene muchísimos recursos, que heredó de su padre, o que va a heredar de su padre el ex gobernador Pedro Rosselló, que tiene también inversiones en República Dominicana y que se dice también él podría venir para la República Dominicana a residir, o por lo menos a protegerse aquí en República Dominicana, él y toda su familia. Así están las cosas. Vamos a ver qué ocurre con la nueva gobernadora, que es la Secretaría de Justicia, que va a ser electa, aunque los puertorriqueños ya están diciendo que tampoco la quieren a ella, porque ella obedece la misma línea de Ricardo Rosselló. Vamos a hacer una pausa y dentro de poco vamos a conversar con un distinguido invitado, que es nada más y nada menos que el ex gobernador del Banco Central. Nos referimos al señor, ay Dios mío, Guillermo Carán. Eso sí que si me oye, me va a matar. Una persona con la que tenemos una gran amistad y que hoy nos va a hacer el honor de acompañarnos a nosotros, el señor Guillermo Carán, que aparte de haber sido el gobernador del Banco Central, también es alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Creo que es uno de sus vicepresidentes, o sea que es una persona con mucha influencia a lo interno de ese partido y con calidad y capacidad para hablar sobre el panorama político y la situación política que vive actualmente la República Dominicana. Volveremos en breve. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Vivimos en la era de la información y con solo un clic, ese mundo se abre ante nuestros ojos. Extradigital.com.do, periódico digital donde en noticias encontrarás un extra, donde cada reportaje o información es realizado con objetividad y responsabilidad.
No, no es un diario, es un medio actualizado a cada momento 7 días a la semana. Extradigital.com.do. Noticias de primera. Un medio de Grupo Informativo Dominicano. Retornamos con 3 a la semana y como le habíamos anunciado, tenemos el placer de tener como invitado aquí al ingeniero Guillermo Carán, el ex gobernador del Banco Central y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Don Guillermo, usted como político avesado, se nos ocurre preguntarle, ya después que el presidente Danilo Medina anunció al país que no optará por una repostulación en el 2020, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora en el panorama político dominicano? Bueno, ojalá tener una bola de cristal porque hay muchas variables que están envueltas en juego, comenzando porque la actitud del presidente Medina no parece que lo está desvinculando de la cotidianidad política que se va a presentar de aquí a las elecciones del 2020. Él parece que está muy activo porque fíjate que al día siguiente de su discurso convocó a los aspirantes presidenciales incluyendo a Leonel Fernández al Palacio, y se nota una actividad por los ministros que han propiciado la repostulación, apoyando, tratando de orquestar un movimiento evidentemente en contra del presidente Leonel Fernández. También se nota que el ramo de flores que le lanzó la vicepresidenta no parece que ha sido ponderado. Observamos también en el día de ayer que el presidente Hipólito Mejía, que definitivamente tiene unos vasos comunicantes con el gobierno, apoya la habilitación del presidente Medina para el 2024. Ya lo había hecho el Partido Reformista, mi partido, en una decisión inconsulta, porque nosotros nos habíamos reunido el lunes de esta semana y ese tema no se trató. Entonces, 2 funcionarios del partido se destaparon, como se dice popularmente, con esa proposición, y además el tema de modificar otras cosas de la Constitución. De manera que, aunque él personalmente ha declinado optar por una repostulación, el tema de la reforma constitucional, tanto el Partido Reformista como Hipólito Mejía, está latente, y el tema de orquestar a varios candidatos del Partido de la Liberación Dominicana para enfrentar a Leonel Fernández está también latente. Y por supuesto, y la omisión del ramillete de flores que le lanzó la vicepresidenta indica que la actividad danilista, sobre todo con la propuesta de rehabilitación presidencial de parte del Partido Reformista, que no es una propuesta del partido, vamos a decir, de parte del ingeniero Antún y de Rogelio Henao, junto con la de Hipólito Mejía, implican que el activismo danilista va a seguir activo. De manera que hay una variable de la ecuación que ha salido. Piensa en matemáticas. Y ojalá los que me estén viendo aprovechen esta expresión para estudiar más matemáticas. O sea, hay una ecuación de las matemáticas que se ha salido, que es la repostulación de Danilo Medina. Pero los otros elementos de la ecuación están ahí. Pues don Guillermo, ok, ¿qué anunció el apoyo del Partido Reformista a una reforma constitucional que rehabilita al presidente Danilo Medina? Lo dijo para el 2024. Para el 2024, exacto. Y lo reiteró en un Twitter. Sí, lo que pasa es, perdona que te interrumpa, que después que tú abres la asamblea, okay, cualquier cosa puede pasar. Okay. Entonces, ¿cómo que dice el refrán de la Guinea tuerta?
No se coge, más chivo que una guinea tuerta. Exacto, más chivo que una guinea tuerta. Entonces, puede ser que él haya declinado, que por supuesto no se ve en su discurso que declinó muy convencido, sino más bien se nota un presidente que declinó a regañadientes. Entonces, en ese contexto, tú no sabes lo que pueda pasar en una asamblea constituyente. Por eso yo entiendo que cualquier modificación constitucional debe ser planteada posteriormente. En principio, yo creo que en lo posible la Constitución no debe tocarse. Pero, o sea, si se va a modificar, que no sea por ahora. Que no sea por ahora. No antes de las elecciones. Si por mí, no antes de las elecciones. Si por mí fuera, tenemos que dejar arraigado, porque un país se institucionaliza cuando cumple sus normas por mucho tiempo y cuando por alguna razón tiene que arraigarse las distintas previsiones que contiene la Constitución. Si tú la vives cambiando, no se institucionaliza. Okay. Fíjate que Balaguer no cambió nunca la Constitución en los 22 años que gobernó. Cuando vino a hacerlo fue porque se lo exigieron para salir del poder, no para quedarse. De manera que tú tienes que aprender, hay que aprender de esa lección para no estar atropellando tanto y mortificando y cambiando tanto la Constitución. No, pero fíjese, esa postura que expresada por Quique Antón, al usted decir que fue una expresión inconsulta, una posición inconsulta, ¿podría correrse el riesgo de que el Partido Reformista, don Guillermo, eventualmente objete esa propuesta de Quique? Bueno, evidentemente ya nuestros pronunciamientos han sido de que el partido no conoció, el organismo competente del partido no deliberó sobre ese tema. Ni siquiera se mencionó en el directorio presidencial del lunes. De manera que había que reintroducirlo. Yo no quiero caer en el mismo vicio o en el mismo error, o en la misma imprudencia, o en la misma indelicadeza que cayeron el ingeniero Antún y Rogelio Henao, en el sentido de externar una posición del partido cuando no ha sido deliberadamente discutida, cuando estoy precisamente argumentando que se ignoró la posición colectiva e institucional del partido al ellos hacer ese planteamiento público, motivo por el cual yo podría decirte, bueno, yo sostendría en el directorio presidencial que se va a celebrar que ese tema sea debatido después de las elecciones del año 2020. ¿Su posición viene del temor que usted tendría de que si se modifica la Constitución, que rehabilite al presidente Danilo Medina, nuevamente se motive a participar en... Cualquier cosa puede pasar. Después que Pero eso podría ser una de las posibilidades, ¿verdad? Sí, yo no descarto esa posibilidad, que haya un alboroto y surjan travesuras. Y sobre todo que no vemos que hay como una resignación profunda de parte del danilismo a que no se pudo lograr la repostulación presidencial. Entonces, ante esa falta de resignación profunda, tú dices, bueno, como decía el apóstol Pablo, insiste a tiempo y a destiempo. Probablemente ya el tiempo pasó, pero el destiempo no ha pasado. Entonces, yo creo que hay que estar como la guinea tuerta. Y para evitar ese escarceo, porque este país se merece un sosiego político. Sí. Nosotros no podemos seguir cada vez que vienen unas elecciones haciendo un alboroto, haciendo un aspaviento tal que mortifique. No, y estos ataques, insultos. Movilizaciones, militarización, insultos, inhibición económica, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero si esto va a seguir este curso, no voy a invertir o no voy a emprender. Tú sabes que nosotros somos especialistas en dejar las cosas para después. A fin de año, después de la Navidad, después del 27, después de Semana Santa, después de las vacaciones de verano. Yo creo que lo único que se salva es el segundo semestre del año. Pero el primer semestre está llena de condicionantes. Y así, por ejemplo, las iniciativas económicas que tenemos que emprender para que el país siga creciendo y tenga un mejor crecimiento,
en ese tipo de actuaciones nosotros tenemos que tener mucho cuidado para evitar que se cometan travesuras e imprudencias perjudiciales para la institucionalidad democrática del país. ¿Usted cree, don Guillermo, que este anuncio del presidente Danilo Medina viene a recomponer el panorama político dominicano? Porque yo veo que todavía los partidos insisten, en lugar de fortalecerse de cara a las próximas elecciones, ellos insisten en tocar el tema y en girar todas sus opiniones y actuaciones en torno a ese solo hecho. En lugar de procurar, qué sé yo, proyectarse hacia el electorado y qué sé yo, y fortalecerse a nivel interno. Claro, no solamente proyectarse internamente, sino, como tú has dicho, al electorado. Aquí hay una serie de temas que están causando muchas preocupaciones. Tenemos el crecimiento económico dominicano es bueno, pero no es satisfactorio, pero no está distribuido adecuadamente. Todas las instancias propugnan por una mejoría de la distribución social. Tenemos problemas ambientales tremendos. Ayer salió en el periódico hoy un reportaje de que nos estamos quedando sin agua. Tenemos el Salto del Limón se secó, una cosa impensable. Bueno, tenemos problemas de identidad nacional con el problema migratorio, Sí. La generación de oportunidades de trabajo, la delincuencia. Entonces, aquí hay una serie de problemas que preocupan a la ciudadanía y que los partidos políticos, en este caso, especialmente el reformismo, porque si tú tomas esos puntos y lo comparas con la doctrina y la praxis reformista, tú encontrarás que hay una sintonía casi perfecta. Sí. Porque ¿qué dominicano no está preocupado por el endeudamiento? Sin embargo, los gobiernos reformistas no cifraban su accionar en el endeudamiento. ¿Por qué se origina el endeudamiento? Porque hay un exceso de gastos sobre las recaudaciones. Hay un desequilibrio fiscal. Ese desequilibrio no se observaba en la administración de Balaguer. El medio ambiente, tú recuerdas que Balaguer llegó en el poder en el 66 y prohibió los aserraderos y luego entró prohibiendo los aserraderos y terminó con la ley de medio ambiente. El tema de la identidad nacional. Los grandes pulmones los creó Balaguer. Claro, los pulmones urbanos, Sí. y las reservas forestales, las reservas ambientales, las zonas protegidas. Tú tienes que, por ejemplo, con el tema de las oportunidades de trabajo. Recuerdo una vez que una compañía de ingenieros le hizo una oferta al presidente Balaguer con unas técnicas de construcción y le decía, esta es una técnica más barata, emplea menos mano de obra, y Balaguer lo paró y inmediatamente le dijo, ¿quién le dijo a usted que yo quiero emplearme en mano de obra cuando yo lo que quiero es precisamente utilizo la construcción para emplear mano de obra, para tener oportunidades de trabajo? Y así sucesivamente podemos ir con un recetario de preocupaciones ciudadanas que forman parte del, vamos a decir, demandas ciudadanas que el Partido Reformista, el reformismo dominicano, es el más llamado a ofertárselo. Entonces, ahí es que debe estar centrado el accionar de los partidos y, por supuesto, en mi caso, del Partido Reformista. Vamos a olvidarnos un poco de la politiquería, de la reelección, de los problemas. Naturalmente, todo el estamento político ha sido corresponsable de este alboroto electoral con las leyes tardías, las leyes electorales y las leyes y la ley de partidos, un proceso electoral complicado. En fin, mira, tú observas países, por ejemplo, ahora mismo España. Ayer acaba de... Qué tremenda crisis tiene. Bueno, es una crisis, pero... Terrible. Pero, se habla incluso de la posibilidad de llamar nuevamente elecciones. Claro, pero por ejemplo en España unas elecciones no trastornan tanto la vida ciudadana. Claro que las elecciones siempre tienen un ingrediente de incertidumbre, pero lo que se quiere es un gobierno estable. Claro. Entonces yo creo que los partidos políticos y particularmente el Partido Reformista debe procurar una mayor sintonía con esas demandas sociales y ofrecérselas. Y nadie mejor que nosotros. Pero nadie plantea un gobierno de unidad nacional. Eso obedece quizás al egoísmo de la clase política dominicana. Bueno, ¿o a nadie se le ha ocurrido pensar en los graves problemas tan acuciantes que tiene la República Dominicana?
A mí me parece que para un gobierno de unidad nacional se necesita un reforzamiento de liderazgo que no está planteado, un reforzamiento incluso de la identidad de cada partido. Tú tienes que el PLD, bueno, ya hemos analizado lo que está pasando en el PLD, exacto, ya exacto. Danilo no va, pero no se va a quedar tranquilo, ya está fomentando que uno de los 6, 7 u 8 candidatos sea el candidato. En el PRM, Gonzalo Castillo también va a aspirar. Usted también eran 6, usted también eran 7 u 8, estamos montando. Hay una guerra de delfines. Bueno. Hay una guerra de delfines. En el PRM está por verse lo que pasa en cuanto a la candidatura presidencial. Entonces, por supuesto, todo eso te plantea una ecuación donde entran 3 o 4 variables. Te entra Leonel Fernández, que ha demostrado últimamente que tiene una firmeza contraria a la que tradicionalmente había mostrado. ¿Verdad, Sí, él tiene un propósito claro de volver a la presidencia. Pero tú tienes un danilismo que está buscando desesperadamente delfines. Tú tienes a Luis Abinader, que tiene las simpatías nacionales y en el PRD, pero tú tienes un Hipólito Mejía, que es un laborantista de las maquinarias políticas. Que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, tú tienes un escenario de 3 o 4 factores. Lamentablemente, mi partido no está en el proceso de consolidar su identidad. Entonces, tú no puedes plantear ahora mismo un gobierno de unidad nacional. Tú tienes que esperar las definiciones en este caso, y lamentablemente... Pero ni siquiera hay propósitos comunes, don Guillermo. Sí, pero tú tienes que esperar las definiciones de los 2 grandes partidos. Lamentable, bueno. Lo digo con dolor. Okay. O sea, lo digo con dolor porque no está la dirección actual del Partido Reformista no hace que el Partido Reformista entre como quinto elemento de esa ecuación. O sea, tenemos en el PLD 2 elementos, Leonel Fernández y el candidato danilista. Tenemos en el PRM 2 candidatos, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Lamentablemente en el Partido Reformista no podemos hacer una oferta para construir una ecuación, perdona que sea tan matemático hoy. No, es solamente, pero es lamentable lo que usted está diciendo realmente. Para construir una ecuación de 5 variables, no tenemos que quedar en 4. Ahora, ante ese hecho, ¿qué tenemos que hacer los reformistas? Bueno, esperar los acontecimientos y hacer una injerencia, una inferencia cualitativa, ya que cuantitativamente estamos, como quien dice, fuera de las encuestas y del escenario electoral, porque todas nos desfavorecen, bueno, pero cualitativamente no. Nosotros cualitativamente podremos estructurar una oferta negociable, y ahí sería el primer paso para un gobierno de unidad nacional, una oferta negociable con los candidatos resultantes de los procesos electorales de los partidos, cuantitativamente determinantes del proceso electoral que viene. Don Guillermo, tenemos que ir a una pausa, pero antes se me ocurre preguntarle lo siguiente. Usted, como un economista avesado, de mucha experiencia, usted como una persona que estuvo en sus manos el manejo y la marcha de la economía nacional como gobernador del Banco Central, usted que es un experto también en temas de presupuestario, ok, Danilo Medina ya no será el candidato, no se va a repostular por decisión propia, y dicen algunos que porque los números no le dan. Yo no creo eso, los números sí le daban, pero él decidió no repostularse para... No, los números no le daban los votos en el Congreso, ¿no? No los números. Exactamente. A eso me refería. Desde su punto de vista, con toda esa experiencia que tiene usted en términos económicos, en términos macroeconómicos, en términos del manejo de la economía, ¿qué país nos va a dejar Danilo Medina? Bueno, yo diría que depende mucho de este último año de gobierno. Y te advierto que tengo preocupaciones, porque definitivamente el danilismo está en campaña agresiva. O sea, Danilo dice que no se postulará el lunes en la noche, ya el martes hay reuniones de delfines, ya el miércoles sale el Partido Reformista proponiendo que se habilite para el 2024, el jueves sale Hipólito Mejía que se habilite para el 2024, o sea que hay una ofensiva. Sí. Pero esa ofensiva puede tener repercusiones en el presupuesto, en el gasto público.
y una repercusión en un gasto público te arroja una economía más deficitaria. Y una economía más deficitaria en un ambiente electoral donde los que han permitido que Danilo Medina equilibre sus finanzas públicas, comprándole bonos soberanos al Estado, se tornan más prudentes. ¿Por qué le voy a comprar bonos a un gobierno que está saliendo, a un gobierno que no se va a repostular, a un gobierno que ya de por sí está muy endeudado, que ya de por sí la mitad de sus recaudaciones tiene que dedicarla al pago de la deuda? En fin, puede ser que no tengamos, y sobre todo en un orden internacional tan incierto, con tambores de guerras comerciales, arancelarias, financieras, temores de recesión económica mundial. Entonces, este escenario, el país que nos dejará Danilo Medina dependerá mucho de cómo él actúa en este último año, de su prudencia, de su ecuanimidad, de su generosidad, que honestamente todavía no tengo elementos de juicio para darle una aprobación satisfactoria. Bueno, vamos a una pausa y retornamos con el ingeniero Guillermo Carán. Vivimos en la era de la información y con solo un clic, ese mundo se abre ante nuestros ojos. Extradigital.com.do, periódico digital donde en noticias encontrarás un extra, donde cada reportaje o información es realizado con objetividad y responsabilidad. No es un diario, es un medio actualizado a cada momento 7 días a la semana. Extradigital.com.do, noticias de primera, un medio de Grupo Informativo Dominicano. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Retornamos con 3 a la semana y conversando con el ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Don Guillermo, se nos ocurre preguntarle, dada la situación interna que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, lo menciono primero porque es el partido gobernante, ¿verdad? La situación interna que está viviendo el PRM, que aunque lo quiera disimular, también tiene sus conflictos internos porque hay dos fuerzas dominantes que están pujando
por conseguir la candidatura presidencial. Y la situación interna también que está viviendo el Partido Reformista, que ya, según usted lo dijo, tampoco hay una unidad de criterio en cuanto al abordaje de algunos temas. ¿Cómo ve usted la correlación de fuerzas políticas en República Dominicana? ¿Y qué podría pasar? ¿Sería una elección traumática la de 2020? Yo creo que la tradición dominicana es que casi todas las elecciones son traumáticas. No quisiera abonar el pesimismo haciendo anuncios agoreros, pero tenemos que tratar de hacer todo lo posible por evitarlo, sobre todo porque son elecciones que intrínsecamente, van a ser elecciones que intrínsecamente tienen componentes traumáticos, componentes complicados, vamos a decir no traumáticos. Por ejemplo, son elecciones donde por primera vez se van a elegir candidatos en distritos municipales que antes eran designados por los municipios a los que pertenecían. Sí. Son elecciones hasta ahora que están pautadas para celebrarse, una en febrero, otra en mayo, y si hay una segunda vuelta en agosto, en julio. Y el país gastando cuarto. Sobre todo con las primarias en octubre de este año. Estamos probando un sistema de votación, vamos a probar un sistema de votación electrónico, automatizada, que si nos recordamos de los escáneres pasados, no nos tranquilizamos porque la desgracia nacional es que de todo hacemos un escarceo y un escarceo explosivo. Entonces, encima de todo eso, una ley de partidos y una ley electoral tardíamente aprobada y aprobada bajo conveniencias coyunturales del partido de gobierno, que tiene muchos periquitos, sometidas muchas de sus disposiciones al dictamen del Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional. De repente tú tienes una disposición que los partidos han actuado, pero ya el Tribunal Superior Electoral dice que no, o el Tribunal Contencioso Administrativo, o el Tribunal Constitucional. Entonces hay demasiados elementos. Encima de ello, tú tienes la situación, los conflictos internos de los partidos. Yo creo que tenemos que... y algo muy importante, nosotros tenemos una sociedad en estos momentos carente de instancias de concertación social. Hace años, sobre todo cuando Balaguer gobernaba, teníamos, por ejemplo, una iglesia coherente, sí, con una jerarquía proactiva. Teníamos gremios profesionales independientes que podían asumir un rol no hay un interlocutor de interlocución y de concertación. Sí. Ahora mismo teníamos una imagen de personas notables que ante un conflicto determinado podían constituir entes de mediación y entes de conciliación, y ahora esa notabilidad como que se ha desplazado. Entonces, todo eso configura un escenario realmente complicado para el proceso electoral. Por eso se reclaman del liderazgo nacional un desprendimiento, porque los dominicanos tienen derecho a vivir en paz, a vivir con la normalidad. ¿Y si ocurre lo que ocurrió en Puerto Rico, que la gente se va a la calle a reclamar esa paz? ¿No hay esa posibilidad? Lamentablemente aquí no necesariamente, no creo que tengamos las condiciones que tiene Puerto Rico. Sobre todo, no te olvides que aquí hay un sistema de subsidios muy arraigado que prácticamente inhibe la capacidad de protesta. Tenemos una economía muy informal que hace que las personas vivan del día a día de trabajo y, por ejemplo, no quieran aquellas famosas huelgas de días
que no sé cuántos años tú tienes, pero yo no quiero decir lo que 63. No, yo tengo 63. Bueno, y o orgullo sea, lo digo. Tú recordarás que, por ejemplo, en el post-trujillismo aquí llegaron a haber huelgas de muchos días. Sí. De muchos días Ahora, teníamos un movimiento sindical poderosísimo. Hasta forzar. Y con una residumbre moral a toda prueba. Correcto. Ahora tú no estás teniendo esto, pero también tú tienes una economía preñada del tráfico de ilegalidades. Ante los barrios, las discusiones y las protestas barriales eran políticas. Sí. Eran si tú eras social cristiano, si tú eras comunista, si tú eras PRDista o reformista. Pero el debate y las protestas barriales de hoy tienen otra connotación, tienen una connotación preñada del tráfico de ilegalidades. Y entiendo el tráfico de ilegalidades como sustancias, drogas, dinero, personas, y hasta influencia armas. extranjera. Bueno, claro. Entonces, fíjate que el esposo del anterior embajador acaba de publicar un libro donde decía, bueno, que el crecimiento... Muy responsable. Sí, el crecimiento económico dominicano se debe a dinero que viene sucio, un dinero no limpio, que es un dinero de droga. Él tiene un espacio para decir eso. Claro que él tiene sí. un espacio para decir Entonces, eso. volviendo a... Ese escenario no creo que sea comparable con el de Puerto Rico en términos de yo lo mencioné porque una por la protesta fuerza política. Exactamente. Pero tú no sabes cómo van a reaccionar los pueblos. Exactamente. Tú no sabes cuál es la gota que va a rebosar el agua. Por ejemplo, la Revolución Francesa detonó por falta de pan y por exceso de presos políticos en la Bastilla. Y comenzó en el pueblo. Y por un Estado que debía más de la mitad del presupuesto. Claro. En la Revolución Rusa estalló cuando un oficial se molestó, un oficial de bajo rango se molestó con el general que estaba suntuosamente en un caballo y le pegó un disparo. Entonces, son la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales han comenzado por atentados monárquicos, a monarcas reconocidos que detonan. Entonces tú no sabes, yo no quiero hacer auguraciones estimulantes de protestas sociales porque de ordinario me inclino a que dirimamos los conflictos pacíficamente en el marco de las leyes. Pero hay que preverlo, tú no sabes en qué momento puede presentarse una situación que, aunque yo no quiera alentarla, tengo que preverla para evitar que suceda. O sea que no son descartables. Así es. Qué cosa. Don Guillermo, una pregunta con dos componentes. Primero, ¿por qué las elecciones en República Dominicana son tan caras? ¿Y por qué la falta de confianza del pueblo en resultados electorales? Porque cada vez, primero lo del encarecimiento, yo no sé, no tengo cifras para certificar tu afirmación de que son elecciones caras, por lo menos con relación a otros países. Ya lo está adelantando la Junta Central Electoral, estableciendo tope en cuanto a los gastos de campaña. Lo cual a mi juicio es un error de la ley de partido, porque en cierta forma le pone precio a las candidaturas y exalta el valor económico de la candidatura. Cuando, por ejemplo, a mí alguien me dijo que yo debo lanzar mi candidatura presidencial, yo dije, pero la ley de partido estipula que yo necesito 500 millones de pesos. Entonces, está bien. No los tengo. Si lo tuviera, no lo gastaría en política. Y un diputado dice 59 millones de pesos, pero venga acá, mi hermano. Entonces, estamos convirtiendo los cargos en un mercado de trabajo. Eso por un lado. Lo de complicado es por la tradición y por en cierta forma, nuestra cultura, nuestra intolerancia, el relajamiento de las normas, porque aquí se han dado procesos electorales muy serios y con esto que quiero decir que no es imposible unas elecciones con normalidad. Cuando César Estrella Sadalá fue presidente de la Junta Central Electoral, aquí hubo unas elecciones y no hubo trauma.
y conteo que se perdieron nada en la noche, ni en el camino, ni que los escáneres no funcionaron. Bueno, en ese tiempo no había nada de eso. Exactamente. Y así hubo otros presidentes de Junta Central Electoral que organizaron Zuli Bonelli, Froilán Tavares, acuérdate de don Ángel Liz. Que con toda su simpatía era un pequeño dictadorcito ahí en la Junta, pero llevó a cabo el proceso. Claro, incluso siendo oponente de Balaguer. Sí, señor. Entonces, no es que, es que también nos hemos degradado como sociedad y como personas también, y nos hemos irrespetado. Todo eso contribuye a que tengamos estos procesos electorales cargados de riesgos, de aventuras, de traumatizaciones, que ojalá en algún momento dado puedan institucionalmente de eliminarse. Lamentablemente la oportunidad para ello pudo haber sido la ley electoral y la ley del partido, pero resulta que fueron leyes tardías, como te he dicho antes, y además leyes condicionadas a propósitos de grupos en el poder. Pero hay un elemento que quizás los partidos o están dejándolo para analizarlo de último o no lo han tomado en cuenta. Y es el hecho de que cada junta municipal electoral será un ente distinto, independiente, que podrá cada presidente o cada junta de esa decidir cuál va a ser el candidato ganador en su demarcación. Eso no puede traer también mucho conflicto. No, yo creo que siempre ha sido así. Pero bueno, pero por lo menos remitían los resultados a un ente central. Y el tema de la integración de la Junta ha sido un tema que ha preocupado bastante a los partidos, al PRD, claro, a la oposición. Yo creo que siempre ha sido así. Y te voy a decir, en sentido general, esta Junta la creo en capacidad de organizar el proceso electoral. Naturalmente, las presiones políticas que recibe a veces la hacen introducir elementos dubitativos, sobre todo algunas declaraciones indelicadas que inexplicablemente dicen que es muy mediática esta Junta. Han emanado de sus... Que es muy mediática esta Junta, ¿es verdad? Bueno, yo no sé si mediática, pero la verdad que estamos en un proceso de desintegración y degradación social que se está reflejando en la integridad de las personas. Entonces se necesitan normas de parte de las instancias responsables de la nación, personas con firmeza, con rectitud, que traten de conducir al país por senderos de institucionalización. Don Guillermo, se habla de que en República Dominicana el sistema de partidos está en crisis. ¿Hasta qué punto cree usted que los partidos políticos, todos, están cumpliendo con su rol y con la responsabilidad que deben tener ante sus militantes? Bueno, y ante el país. El sistema está claro que está en crisis. Cuando tú ves que lo que otrora eran dos partidos mayoritarios, como por ejemplo era el PRD y éramos nosotros los reformistas, ahora todas las encuestas nos ubican por debajo del 5%. ¿Qué cosa, Entonces hay una mutación. Ha surgido un PLD que hasta ahora era un PLD unido, coherente, que lavaba su ropa sucia en casa, pero ya no. Ya ahora al presidente del partido, expresidente de la República, que se quiere postular, le están abonando, le están echando maíz a una serie de delfines. Bueno, del PRD sale el PRM, pero como que no ha habido una mutación sustancial, sino una mutación de personas. Recuérdese que el PRD de antes era un partido de principios. Claro. Entonces, la verdad es que no hay evidencia de que el sistema como un todo esté funcionando satisfactoriamente. Los partidos individuales todos están sometidos a pruebas, todos. Yo no sé qué va a pasar con el PLD después de este proceso, qué va a pasar con el PLD cuando, por ejemplo, suponte que gane Leonel Fernández, qué va a hacer el danilismo con todos sus delfines, qué va a pasar en el PRM cuando se produzca uno que otro resultado. Yo creo que también eso es parte del proceso de desintegración y degradación que estamos sufriendo los dominicanos
y que ojalá podamos tener la suficiente energía para rediseñarla y tratemos de regular el comportamiento humano, de moderar el comportamiento humano para que podamos todos tener una sociedad más pacífica, que los dominicanos tengan más derechos de vivir en paz, con reglas más claras y establecidas, y que permita que los emprendimientos económicos, que son lo que en última instancia conducen a la satisfacción de las necesidades de las personas, se desarrollen potencialmente para generar producción que satisfaga nuestras necesidades y para generar puestos de trabajo que nos impidan, que por lo menos eviten que por ese ingrediente la delincuencia nos siga azotando como nos está azotando hasta ahora. Usted se pregunta que no sabe qué puede ocurrir en el PLD a raíz de este enfrentamiento interno que hay. Pero ya hay gente que ya aventuran que podría ocurrir lo mismo que ocurrió en el país en 1982, cuando aquella disputa entre Salvador Jorge Blanco, Jacobo Masluta, Salvador siendo presidente de la República, dicen que supuestamente Jacobo le ganó las elecciones a Balaguer, pero que Salvador prefirió entregar el poder a través de una comisión de notables a Balaguer. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Todo el mundo huyendo. Bueno, porque Balaguer enjuició a esa gente. Esas son las mañoserías, esas son las malas experiencias que la política dominicana hace perder la credibilidad y la confianza en los políticos, en los partidos y en los estamentos institucionales llamados a preservar el orden. Porque ciertamente estamos en una crisis de confianza. O sea, yo no confío en ti. De Toñito Saglul, mi paisano y compueblano, solía en sus artículos hablar de que el dominicano tenía una cultura del gancho. Sí. O sea, que yo estoy hablando contigo, tú me dices, pero yo creo que tú me estás tirando un gancho. No está primando un clima de sinceridad y de franqueza que es imprescindible para establecer buenas relaciones personales y adecuadas relaciones institucionales. Entonces la desconfianza prima. Y son de las cosas que tenemos que ir superando, pero por supuesto todo se epicentra en las personas. Si yo soy una persona que tengo dobleces, que no soy firme en mis convicciones, no inspiro confianza, si yo hablo contigo y tú me dices una cosa y yo creo que en el fondo vamos a decir, tu lenguaje corporal, tu lenguaje facial me está diciendo otro, entonces no se fomenta el clima de confianza que debe primar para una buena y armónica relación social. Bueno, realmente que esa crisis lo ha permeado todo en la República Dominicana y todas las relaciones las ha afectado. Ya lamentablemente el tiempo se nos ha ido, don Guillermo, y le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación aquí en 3 a la semana. A ustedes, amigos televidentes, hasta el próximo sábado.